Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Estamos en 2018. Dos hombres se encuentran en un Starbucks. Uno de ellos, que suele llevar un traje elegante, ya está sentado a la mesa. El otro va a por un café para los dos. Parece todo lo contrario de su compañero. Normalmente va en vaqueros o con un jersey. Tiene el pelo canoso y la cara ya está surcada de arrugas. Parece nervioso cuando vuelve con el café. Parece que se siente perseguido. No deja de mirar hacia el aparcamiento que hay delante del Starbucks. Sus ojos se fijan en los coches desconocidos. Aunque en realidad se supone que es este hombre canoso quien suele encargar a su gente que vigile a otros. El hombre del traje también ha sido seguido alguna vez por su gente, de eso está seguro. Pero esta reunión no va a sacarlo de quicio. Da igual lo que le ofrezca el hombre de las canas. Él no va a rendirse. Se lo ha prometido a sí mismo y a sus clientes. Porque este hombre es un abogado que representa a mujeres que acusan al hombre de las canas de cosas horribles. Este hombre es Bradley J. Edwards y está sentado justo frente al hombre al que más tarde llamará uno de los peores delincuentes sexuales que jamás haya existido. Este es el episodio 4 de nuestra serie sobre Epstein, en el que echamos un vistazo a los años que van desde que Extension salió de la cárcel en 2009 hasta 2018, cuando el caso volvió a salir a la luz. Porque, aunque durante ese tiempo no hubo consecuencias legales para él, mirando atrás, la década de 2010 fue clave en este caso. Y es que varias mujeres valientes y un abogado tenaz se encargaron de que el caso Epstein fuera ganando cada vez más atención, y sobre todo, de que el propio Epstein empezara a darse cuenta poco a poco de que su castillo de naipes se estaba derrumbando. Desde 2004 existe en Estados Unidos la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos, conocida como CVRA. Con esta ley, las víctimas de delitos tienen derecho a mantener un contacto sin restricciones con las fuerzas del orden durante el proceso judicial contra el autor. Aunque se le acusó en docenas de ocasiones de violencia sexual, Epstein se libró con una pena de cárcel de solo 13 meses. Y es que por los numerosos casos de abusos, ni siquiera fue acusado ni condenado. De eso se encargó un acuerdo con la fiscalía de entonces. En su lugar, Epstein se declaró culpable de incitación a la prostitución y, a cambio, recibió esa pena de cárcel tan leve. Para las muchas víctimas que antes habían testificado contra él y contado sus experiencias, esto es un shock. Sobre todo, y este es el punto clave al principio de este episodio, porque a ninguna de ellas se le informó de este acuerdo. Esto ya se vislumbraba en mayo de 2008, cuando una joven llamada Courtney Wild se puso en contacto con el abogado Bradley Edwards. Ella ya había declarado ante el FBI en el marco de la investigación contra Jeffrey Epstein. Aunque los investigadores le habían prometido mantenerse en contacto con ella, llevaba meses sin poder localizar a nadie. Así que le pide ayuda a Brad Edwards para que, como abogado, le eche una mano con la comunicación. Cuando Edwards se entera de lo que le pasó a Courtney con Jeffrey Epstein, se ofrece a trabajar para ella de forma gratuita. Mirando atrás, este es precisamente uno de los giros más importantes de todo el caso de Jeffrey Epstein. Cuando Edwards empieza a ocuparse del caso, se da cuenta rápidamente del esquema piramidal que se esconde tras el programa de reclutamiento de Epstein. Por eso, Edwards está seguro de que el proceso irá bastante bien y de que Epstein acabará entre rejas durante mucho tiempo. Aunque la falta de comunicación entre Courtney, como afectada, y las autoridades investigadoras resulta muy extraña. Sin embargo, la esperanza de un esclarecimiento claro se ve finalmente destruida por el acuerdo que Epstein llega con la fiscalía. Porque así no habrá ningún juicio justo, como el que Epstein se habría merecido. Las personas afectadas no se enteran de los detalles del acuerdo. Simplemente no reciben ninguna información sobre su propio caso.
Brad Edwards ve en este acuerdo, alcanzados a puerta cerrada, una violación de la CVRA y presenta una solicitud de urgencia para impedirlo. Como ya sabemos, sin éxito. Edwards está más que furioso por este acuerdo y toma medidas drásticas. Decide actuar tanto contra el propio Jeffrey Epstein como contra el gobierno para poder acceder a los detalles del acuerdo. Sin embargo, este proceso se alarga durante meses, ya que tanto Epstein como el gobierno presentan recursos. El acuerdo de no enjuiciamiento no se hace público hasta que la leve pena de prisión de Epstein ya ha terminado. Es decir, solo cuando Epstein vuelve a estar en libertad, las víctimas, sus abogados y el público pueden ver por primera vez los detalles del acuerdo que Epstein ha cerrado con la fiscalía. Brad Edwards, el abogado de las víctimas, no podrá ver el escrito de acusación completo, que tiene más de 50 páginas y que en realidad ya estaba listo en 2007 para acusar a Epstein de todos los cargos, hasta febrero de 2026. Hasta el día de hoy, Bradley Edwards y varias víctimas siguen trabajando para reabrir el caso de Epstein por la vía judicial. Está claro que a Jeffrey Epstein no le hace gracia esta insistencia. En 2009, incluso demandó personalmente a Brad Edwards. Y es que Epstein se aprovechó de que un antiguo socio de Edwards en el bufete había cometido un delito anteriormente. A ese socio lo condenaron a nada menos que 50 años de cárcel por llevar a cabo lo que se conoce como esquema Ponzi. Es decir, un fraude en el que se prometen grandes beneficios que en realidad no se financian con operaciones comerciales, sino con los depósitos de nuevos inversores. Ahora, en una demanda, Epstein acusa a Brad Edwards de haber ayudado a su antiguo socio en eso. Según él, Edwards mintió sobre las prácticas abusivas de Epstein y mediante demandas contra él, atrajo más dinero al bufete y por tanto al esquema Ponzi. Según Edwards, tanto él como su mujer estaban siendo vigilados por la gente de Epstein en aquella época. A raíz de ello, Edwards presentó a su vez una demanda contra Epstein por persecución judicial malintencionada. Y es que niega haber tenido nada que ver con el esquema Ponzi de su colega, y desde luego, no haber querido utilizar el caso de Epstein de ninguna manera para ese fin. Todo esto se prolonga durante años, en los que, según cuenta Edwards, lo acosan constantemente. Pero él no se rinde, y tampoco lo hacen los afectados. Incluso los investigadores vuelven a tener a Epstein en el punto de mira poco después de que salga de la cárcel. Esta vez, sin embargo, son miembros de la Drug Enforcement Administration, DEA. En 2010, la DEA investiga a Epstein y a otras personas por transferencias ilegales relacionadas con drogas, según se indica en los documentos. En el marco de estas investigaciones se revisan, entre otras cosas, las finanzas personales y empresariales de Epstein, así como datos de vuelos privados y viajes al extranjero. Los investigadores se centran especialmente en Nueva York y en las islas privadas de Epstein. Sin embargo, las investigaciones en este sentido se prolongan durante años, y muchos de los documentos al respecto siguen estando, incluso hoy, muy censurados. Al menos hay información de que sus bancos alertaron a las autoridades federales al menos 7 veces entre 2013 y 2015 sobre transacciones potencialmente sospechosas de Epstein. En total, se trata de unos 5,7 millones de dólares. A día de hoy, el resultado de la investigación sigue sin estar claro. Lo que sí es seguro es que, en este contexto, no se presentó ninguna acusación contra Epstein, Maxwell ni nadie más de su entorno. Mientras tanto, la infracción de la CVRA sigue sin resolverse. Casi 3 años después del acuerdo de la primavera de 2010, 2 afectados presentan una solicitud ante el Tribunal Federal. Las demandantes acusan al gobierno de haber violado sus derechos al no informarles sobre el acuerdo con Epstein y al mantenerlo en secreto. Entre otras cosas, quieren que se declare nulo el acuerdo. Acusan a los fiscales federales de haberlas engañado con cartas de notificación falsas. Así,
varias mujeres cuentan que recibieron confirmación por escrito de las autoridades de que las investigaciones contra Epstein seguían en marcha. Solo más tarde se supo que, en ese momento, ya se estaba negociando el acuerdo a favor de Epstein. Sin embargo, la Fiscalía opina que no tenía la obligación de informar a las víctimas antes de cerrar un acuerdo de no enjuiciamiento con Epstein. En septiembre de ese mismo año, el juez de distrito rechaza esta alegación. Mientras tanto, el propio Epstein intenta mejorar su imagen, no solo en lo que respecta a sus relaciones públicas, sino también ante la justicia. Tras su condena y puesta en libertad, tiene que registrarse como delincuente sexual. Según el Miami Herald, en 2011, Epstein intenta rebajar su clasificación, pero no lo consigue. Lo inscriben en el nivel 3, el más alto y peligroso, lo que significa que existe un alto riesgo de que vuelva a delinquir y que supone un peligro para la seguridad pública. Este éxito parcial coincide con otro momento clave en el caso de Epstein. En la segunda parte, ya hablamos de cómo Epstein intentó barrer todo esto bajo la alfombra, y lo consiguió en gran medida. Presumiblemente, mediante la intimidación de las víctimas, un turbio acuerdo judicial con pagos extrajudiciales a las personas perjudicadas y el intento de censurar la cobertura mediática de sus maquinaciones. Como se mencionó en el episodio 3, varias víctimas aceptaron dinero y, a cambio, retiraron sus acciones legales. Lo que a primera vista puede parecer incomprensible para muchos, resulta muy plausible si intentas ponerte en el lugar de los afectados. Han vivido de cerca cómo casi todas las denuncias no han tenido consecuencias legales y cómo, además, se ha desacreditado sistemáticamente a los afectados. A todo esto se suma el hecho de que Epstein buscaba específicamente víctimas procedentes de entornos socialmente desfavorecidos. Los procesos judiciales no solo requieren mucha energía, sino también dinero. Las entrevistas, las declaraciones y demás cosas te quitan tiempo en el que no puedes trabajar. Hacer frente a eso cuando los recursos económicos y la estabilidad en la vida son escasos ya es de por sí difícil. Y en el caso de Epstein, te enfrentas a un hombre que tiene recursos y contactos inconmensurables. Por eso, para muchas de las afectadas, los acuerdos extrajudiciales son un paso insatisfactorio, pero lógico. El mero hecho de que Epstein estuviera dispuesto a pagar dinero y a evitar más acciones legales es, al menos en cierta medida, algo así como una admisión de culpa. Sobre todo porque muchas de las afectadas necesitaban ese dinero más que de sobra y así pudieron, al menos en cierta medida, cerrar ese capítulo. Entre las mujeres que aceptaron ese pago extrajudicial de Epstein se encuentra también Virginia Giuffre. En 2009, recibió $500,000 de Epstein y, a cambio, retiró la demanda que había presentado anteriormente contra él. Por aquel entonces, aún no se sabía nada de ella. Y así seguiría siendo durante otros 2 años, hasta que decidió dar el paso y hacerlo público. Y es que a principios de 2010 se convierte en madre de una niña, y este acontecimiento supone para ella un punto de inflexión. Quiere hablar de lo que le pasó porque no está dispuesta a aceptar que se proteja a los agresores. Por esas mismas fechas, una periodista sensacionalista británica intenta localizar a la mujer, que por entonces aún era anónima, que había cobrado $500,000 de indemnización de Epstein en 2009. Ella y Virginia se ponen en contacto y a principios de 2011 tienen su primera conversación en persona. Como británica, la periodista se interesa sobre todo por una acusación concreta de Virginia, que la obligaron a acostarse con el entonces príncipe Andrés. El 27 de febrero de 2011 se publicó en el Mail on Sunday un primer artículo sobre las acusaciones de Virginia contra Andrew. En él se revelaba que ella era la demandante anónima de 2009 y se mostraba deliberadamente ante el público, dando así por primera vez un rostro a las numerosas víctimas. También dio la vuelta al mundo por primera vez la foto que seguro que todos habéis visto alguna vez en relación con el caso. Muestra una foto de Virginia y el príncipe Andrew, tomada supuestamente por el propio Jeffrey Epstein. En la imagen también aparece Ghislaine Maxwell. Más tarde, se le acusará a menudo a Virginia de haber recibido $160,000 del periódico por su entrevista y la foto. En su biografía, publicada póstumamente en 2025, deja claro que ella lo consideró un procedimiento normal.
A partir de ese momento, no volvió a cobrar por ninguna otra entrevista. En cualquier caso, las graves acusaciones de Virginia, no solo contra el príncipe Andrés, sino también y sobre todo contra Jeffrey Epstein, salieron a la luz a partir de febrero de 2011. Aunque el artículo se centra en la conexión británica, en él se menciona que Virginia afirma haber sido entregada por Epstein a varios hombres ricos e influyentes. También cuenta cómo la reclutó Ghislaine Maxwell. Con ello, no solo vincula a Epstein, sino también a su pareja con estos delitos. El propio Epstein no se pronuncia por entonces sobre las acusaciones. Ghislaine Maxwell, por su parte, emite un comunicado a través de una portavoz en marzo de 2011 y niega todas las acusaciones. Aún así, a raíz de la publicación de la noticia, el complejo de Epstein vuelve a ser el centro de atención de los investigadores. También en marzo de 2011, Virginia es interrogada por agentes del FBI en el Consulado de Estados Unidos de su nuevo hogar en Australia. Aunque el interrogatorio no da resultados al principio, se considera el principio del fin del complejo de abusos de Epstein. Cada vez más periodistas se interesan por el caso y las víctimas ven que no están solas. Hay personas como Virginia o Brad Edwards que dan un paso valiente y con ello allanan el camino para que cada vez más mujeres se atrevan a volver a contar su historia. Según sus propias declaraciones de 2026, Brad Edwards colaborará en los próximos años con más de 200 mujeres que afirman haber sido víctimas de abusos por parte de Jeffrey Epstein. En diciembre de 2014, Virginia fundó, con la ayuda de Edwards y su compañera Brittany Henderson, la organización Victims Refuse Silence. Esta organización tiene como objetivo ayudar a las víctimas de la trata de personas. Brad Edwards sigue adelante con un proceso judicial por incumplimiento de la CVRA. El 30 de diciembre de 2014 se presentó una nueva demanda. Esta vez, en ella también se menciona expresamente a Ghislaine Maxwell. Virginia cuenta que Maxwell se la presentó a Epstein con el pretexto de que iba a trabajar para él como masajista, pero en realidad su intención era prepararla para que le prestara favores íntimos. Además, Virginia explica que Maxwell reclutó a otras chicas jóvenes con el mismo fin. Y también se mantienen las acusaciones sobre la entrega a otros hombres. Entre otras cosas, Epstein la habría entregado al príncipe Andrés y al abogado Alan Dershowitz. Tanto Dershowitz como el príncipe Andrés niegan sus acusaciones. El 7 de abril, el juez federal Kenneth Mara dictamina que Virginia no puede sumarse a la demanda de la CVRA. Eso solo duplicaría el objeto del litigio existente. Además, el juez ordena que su declaración jurada sea retirada del proceso. En opinión de Alan Dershowitz, esto le exculpa. Sin embargo, cabe destacar que al juez Kenneth Mara no le importa si las afirmaciones de Virginia son ciertas o falsas. Para su demanda principal, simplemente son irrelevantes e inadmisibles. Aún así, puede ser citada como testigo. Pero Maxwell y Epstein se pusieron muy nerviosos cuando por un momento se planteó la posibilidad de que Virginia fuera incluida en el proceso. El 12 de enero de 2015, Epstein le mandó un correo a Maxwell en el que le decía que podría ofrecer una recompensa a cualquiera del círculo más amplio de Virginia que estuviera dispuesto a ayudar a demostrar que sus afirmaciones eran falsas. Ya conocemos este patrón de desprestigio e intimidación. Además, Virginia contaría más tarde que en varias ocasiones entraron a robar en su casa mientras ella no estaba. En un comunicado de enero de 2015, Maxwell afirmó que las acusaciones de Virginia no eran nuevas y que ya habían sido refutadas, que eran mentiras evidentes. Pero al presentar a Virginia como una mentirosa, Maxwell se está poniendo ella misma en un aprieto legal. Porque para los abogados de Virginia, esto supone una oportunidad para demandar a Maxwell por difamación. Y en un posible juicio por difamación, Virginia podría entonces revelar ante el tribunal los abusos cometidos por Maxwell y Epstein. Porque para demostrar que Maxwell ha difamado a Virginia, hay que exponer y probar los detalles del caso. Por eso, en septiembre de 2015, se presenta una demanda contra Ghislaine Maxwell. Además, ese mismo año, se presentan varias demandas civiles en las que se afirma que Epstein y Maxwell dirigían una red internacional de tráfico sexual. A partir de ahora, Epstein y Maxwell ya no tendrán un momento de tranquilidad.
sino que tendrán que rendir cuentas. En el juicio por difamación, a partir de 2016, no solo se interrogará a Virginia, sino también a muchas personas de su entorno. Entre ellas está su exnovio, con quien estaba cuando aún salía con Epstein y Maxwell. Él confirma que, durante el periodo en cuestión, Virginia solía salir con Epstein y Maxwell unas 2 semanas al mes. Además, confirma que Virginia le contó por aquel entonces que la obligaban a mantener relaciones íntimas, entre otros, por parte del príncipe Andrés. Otro testigo importante es un cocinero que trabajaba para una pareja amiga de Epstein. Afirma que, en una ocasión, Epstein y Maxwell llevaron a una cita a una mujer sueca que llamaba la atención por lo joven que era y que daba la impresión de estar asustada. Más tarde, ella le contó al cocinero entre lágrimas que había estado en la isla de Epstein junto con Maxwell y otra mujer, donde Maxwell le quitó el pasaporte. Los adultos habrían intentado presionarla allí para que mantuviera relaciones íntimas. Este patrón de quitar el pasaporte es algo que Virginia también había descrito antes en sus declaraciones. La propia Ghislaine Maxwell también es interrogada bajo juramento en abril de 2016 sobre las acusaciones en su contra. Sin embargo, aprovecha el tiempo y se esfuerza por desmontar cada pregunta una por una y responder con contrapreguntas. El interrogatorio, incluyendo las pausas, se prolonga durante más de 10 horas, en las que Maxwell niega las acusaciones. También le preguntan por qué seguía en contacto con Epstein después de que fuera declarado culpable en 2008. Ante esto, Maxwell explica que es una persona muy leal y que Jeffrey se portó muy bien con ella cuando murió su padre. Rechaza categóricamente las acusaciones de Virginia y Jeffrey. Entre otras cosas, dice lo siguiente: en ningún momento, en ninguna ocasión y de ninguna manera participé en nada que tuviera que ver con Virginia y Jeffrey. Y para que quede claro, ella es una mentirosa redonda. Nunca he visto a Jeffrey tener relaciones sexuales con nadie. Solo contrataba de vez en cuando a masajistas mayores de edad, aunque no por los canales habituales. Al parecer, durante el interrogatorio, Maxwell se enfadó tanto que dio un puñetazo en la mesa que tenía delante. Incluso se dice que tiró el ordenador de un taquígrafo judicial de la mesa. Hay un acta parcial de septiembre de 2016 de un interrogatorio a Jeffrey Epstein. Por lo que se desprende de los pocos artículos al respecto, este interrogatorio formaba parte del proceso de Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell. Aunque seguro que ya os imagináis lo que Epstein tiene que decir. Prácticamente nada. A diferencia de Maxwell, se limita a respuestas concisas. A la mayoría de las preguntas, su respuesta es la quinta. Se refiere a la quinta enmienda de la Constitución. Es la enmienda que protege a las personas de incriminarse a sí mismas. Así que no lo niega. Cuando le preguntan si era habitual que su exnovia, Ghislaine Maxwell, le llevara masajistas para que él pudiera abusar de ellas, vuelve a responder quinta. Da la misma respuesta también cuando le preguntan si Maxwell habría reclutado en el complejo Mar-a-Lago a alguna de las mujeres que ella misma había reclutado para los masajes. Virginia había contado varias veces antes que Ghislaine Maxwell se le había acercado precisamente allí, cuando trabajaba en ese lugar. Más tarde, los abogados de Maxwell intentan que se archive el caso, alegando que Virginia no había planteado una cuestión litigiosa válida con su demanda. Sin embargo, el juez competente rechaza esta solicitud. En realidad, en mayo de 2017 debía comenzar un juicio propiamente dicho sobre el caso, pero eso no llega a suceder. En su lugar, ambas partes llegan a un acuerdo, por lo que el procedimiento se archiva de mutuo acuerdo. Virginia explica más tarde por qué se conformó con eso. Debido a sutilezas jurídicas, en ningún momento se trató de un posible juicio penal contra Ghislaine Maxwell, sino de un proceso civil. Es decir, aunque Maxwell hubiera sido declarada culpable en un hipotético juicio, no habría recibido una pena de cárcel, sino una multa. Explica que aceptó el dinero, entre otras cosas, por sus hijos. Debido a sus traumas y a que hizo públicas las acusaciones, a Virginia le resultaba comprensiblemente difícil valerse en el mercado laboral convencional. Con el dinero del acuerdo, vuelve a tener una seguridad, no solo para ella,
sino también para sus 3 hijos pequeños. Y Virginia ya hace tiempo que dejó de ser la única que se enfrenta a Epstein y Maxwell. En febrero de 2016, el abogado Brad Edwards se reúne con su colega J. Stanley Pottinger y la fiscal federal Amanda Kramer. Ella está especializada en trata de personas. Edwards y Pottinger le sugieren que inicie una investigación sobre las acusaciones de que Epstein dirige una red sistemática de abusos. Ya en esa reunión, los abogados sacan a colación el nombre de Jean-Luc Brunel. Según una nota que Amanda Kramer tomó en esa reunión, Brunel sí que se mostró dispuesto a cooperar con las autoridades. Sin embargo, sus abogados comunicaron que su cliente no estaba dispuesto a acudir a una reunión. Edwards y Pottinger también le cuentan a Kramer que algunos de los agentes del FBI que participaron en las investigaciones de la década de 2000 están muy descontentos con cómo acabaron las investigaciones contra Epstein. Edwards y Pottinger usan eso como argumento para iniciar nuevos procedimientos. A raíz de esto, Kramer intenta indagar en el FBI de Florida. No recibe ninguna respuesta. Según un artículo del New York Times, tampoco intenta seguir indagando. Ni Amanda Kramer ni sus superiores en la fiscalía dan ningún paso más en la investigación. Pero, mientras tanto, ocurre algo totalmente distinto. Algo que en aquel entonces estaba en boca de todos, pero que hoy en día suele quedar en el olvido bajo una montaña de otras acusaciones. Ha llegado el momento de hablar de Donald Trump. Antes que nada, no ha habido ninguna condena contra Trump relacionada con las actividades de Jeffrey Epstein. Nunca se llevó a cabo ningún proceso judicial. Sin embargo, este episodio no estaría completo si no habláramos de una demanda de 2016. En abril de 2016, una mujer, a la que ahora los medios llaman Katie Johnson, presentó una demanda. Las acusaciones de Katie Johnson implican no solo a Jeffrey Epstein, sino también a Donald Trump. Es bien sabido que al actual presidente se le ha acusado de comportamiento abusivo en múltiples ocasiones. Sin embargo, todas las mujeres implicadas hasta ahora eran mayores de edad, todas menos una, y esa es Katie Johnson. La demanda se presentó poco antes de que Trump fuera nombrado oficialmente candidato presidencial republicano. También es la única demanda conocida, a fecha de este reportaje, dirigida tanto contra Donald Trump como contra Jeffrey Epstein. Katie cuenta que el incidente tuvo lugar en 1994 en la mansión de Epstein en Nueva York. Tanto Epstein como Trump sabían cuál era su edad real. Entró en contacto con Epstein porque él le había prometido una carrera como modelo. Katie Johnson cuenta cómo, en lugar de llevarla a castings de modelos, Epstein la llevaba a fiestas donde, entre otras personas, conoció a Donald Trump. Estos incidentes ocurrieron varias veces entre junio y septiembre de 1994. En la denuncia, Katie Johnson cuenta tanto cómo la obligaron a mantener relaciones íntimas con Trump, como cómo la coaccionaron para que realizara esos actos con otra víctima delante de él. Hubo 4 encuentros abusivos con el futuro presidente. Denuncia no solo actos sexuales, sino también violencia física en forma de palizas. Sus acusaciones sobre Epstein coinciden con el patrón que ya conocemos de casos de la década de 2000. Un masaje que se convierte en una agresión aún más explícita. Describe 3 agresiones de este tipo cometidas por Epstein. Ambos hombres le dijeron que, si alguna vez hablaba de lo que había pasado, tanto la propia Katie Johnson como su familia correrían un grave peligro. En su demanda, Katie Johnson reclama $100 millones por daños y perjuicios. Según la demanda, hay una empleada de Epstein que puede corroborar el relato de Katie Johnson y que también testificaría ante el tribunal. En los documentos se hace referencia a esta testigo de forma anónima como Tiffany Doe. En aquel momento, Tiffany presentó una declaración jurada en la que afirmaba que, según su leal saber y entender, lo que afirma Katie Johnson es cierto. Según los documentos, Tiffany empezó a trabajar para Epstein en 1990. Organizaba varias fiestas para él y, sobre todo, se aseguraba de que se invitara a chicas jóvenes y atractivas. Tiffany cuenta cómo conoció a Katie Johnson en 1994.
la joven le dijo que había venido a Nueva York con el sueño de hacer carrera como modelo. Entonces, Tiffany se ofreció a llevarla a las fiestas. Le pagarían por estar allí y además podría conocer a gente que la ayudara con su carrera. Hay una declaración jurada escrita de Tiffany en la que afirma que vio con sus propios ojos cómo Trump y Epstein abusaron de Katie en una de esas fiestas. Ambos hombres también sabían la edad que tenía Katie. Tiffany sigue contando cómo dejó de trabajar para Epstein en el año 2000 y cómo, después, la amenazaron con matarla a ella y a su familia si alguna vez hablaba de lo que había visto mientras trabajaba para Epstein. La declaración jurada de Tiffany termina con estas palabras: «Juro que estos hechos son ciertos bajo pena de perjurio, aunque soy plenamente consciente de que mi vida y la de mi familia corren ahora un grave peligro». La demanda original de Katie Johnson fue desestimada bastante rápido por un error de procedimiento. Poco después, sin embargo, Johnson presentó 2 demandas más en Nueva York. En aquel momento, durante la campaña electoral, el tema se debatió, por supuesto, con especial intensidad. Según se citó, el abogado de Trump en aquel momento dijo: «Eso es categóricamente falso. No tiene ningún fundamento. Es infundado. Es irresponsable. Ni siquiera voy a entrar en el fondo del asunto, porque eso le daría una credibilidad que no se merece». El propio Epstein reenvía a varias personas la solicitud de un periodista para que se pronuncien sobre la demanda de Katie Johnson en abril de 2016. Entre otros, a su abogado Alan Dershowitz y también a la ex asesora jurídica de la Casa Blanca, Catherine Brimmel. También informa un asesor de la campaña de Trump. Epstein le envía un mensaje al periodista Michael Wolff con las palabras: «Ahora empieza lo bueno». Entre otros, Katie Johnson estaba representada por un abogado llamado Evan Goldman. Él dice que su clienta se había visto intimidada y que le habían hackeado el móvil. Por eso, en el último momento, decidió no acudir a la rueda de prensa. También alega que las direcciones que se dieron para la demanda en California eran evidentemente falsas. Y es que en la dirección en la que supuestamente estaba empadronada Katie Johnson ni siquiera había una vivienda, sino un aparcamiento. Tampoco se podía contactar con nadie en el número de teléfono facilitado. Los SMS se recibían, pero las llamadas no. Por eso, los tribunales tampoco pudieron entregarle ninguna notificación a Katie Johnson. El abogado Evan Goldman dice que fue una estrategia para proteger a su clienta. Sin embargo, también admite que él mismo nunca ha hablado personalmente con Katie Johnson. Todo el contacto se ha hecho a través de terceros. Incluso cuando un periodista llama al número, solo le contesta una voz masculina que dice trabajar con Katie Johnson. Pero esa persona no quiere dar más detalles. Hay una rueda de prensa prevista para noviembre de 2016. Se espera que Katie Johnson aparezca allí, junto con otra de sus abogadas, Lisa Bloom, para hacer una declaración pública. Lisa Bloom ha representado a otras víctimas de Epstein. La rueda de prensa está prevista para solo 6 días antes de las elecciones presidenciales y despierta tanto interés que incluso se colapsa la página web del bufete de Lisa Bloom. Sin embargo, esta rueda de prensa se celebra sin Katie Johnson. En su lugar, su abogada, Lisa Bloom, se presenta sola ante las cámaras. Explica que Katie, al igual que muchas otras víctimas, había recibido demasiadas amenazas. No obstante, nunca se fija una nueva fecha. Poco después, se retiran las demandas de Katie Johnson contra Epstein y Trump. Tras la rueda de prensa prevista, Katie Johnson desaparece de la vida pública. Su verdadera identidad y si Katie Johnson es su nombre real siguen siendo un misterio hasta hoy. Sobre todo tras su repentina desaparición, en la prensa se especula a menudo sobre si Katie Johnson, y por lo tanto sus acusaciones, llegaron a existir realmente. Concretamente, se sospecha que detrás de todo esto hay una persona llamada Norm Lubow. Las investigaciones sobre esta teoría provienen sobre todo del periódico británico The Guardian. The Guardian se considera un medio de izquierdas y no parece tener mucho interés en salir en defensa de Trump. Precisamente en lo que respecta a Epstein, el Guardian ya informó de forma crítica en repetidas ocasiones en la década de los 2000, cuando surgieron las acusaciones contra él. Este tal Norm Lubow admitió más tarde ante el portal online Snopes haber colaborado en la denuncia de Katie, sobre todo en lo que respecta a que se hiciera pública. En el artículo de Snopes se concluye:
La participación de Lubow no desmiente que Johnson sea una persona real, pero sí demuestra que las acusaciones fueron impulsadas y respaldadas de forma agresiva por alguien que, en el pasado, ya ha utilizado en varias ocasiones a otras personas para inventar historias ficticias y escandalosas. Y ese es un hecho que tanto él como los abogados de la demandante han intentado restarle importancia u ocultar. Sin embargo, Evan Goldman no es el único abogado al que Katie Johnson contrató en un principio, además de Lisa Bloom. También trabajó para Johnson una abogada defensora llamada Jenny Mason, y, a diferencia de Goldman, ella afirma haber conocido en persona a Katie Johnson. Según una entrevista de octubre de 2024, sin embargo, no sabe ni por qué Johnson retiró su demanda, ni siquiera si hoy en día sigue viva. No obstante, según Jenny Mason, él personalmente no tiene la más mínima duda de que la versión de los hechos de Katie Johnson es la verdad. No solo habló con ella en persona, sino que también trabajó en la verificación de sus relatos con la ayuda de varios detectives privados. También circula por YouTube un video que supuestamente muestra una declaración grabada de Katie Johnson de noviembre de 2016. No puedo confirmarte si este video es auténtico o no, pero lo que cuenta coincide en lo esencial con la demanda original de Katie Johnson e incluso va más allá. 2 días después de la victoria electoral de Trump, Epstein reenvió a varios amigos y conocidos un artículo del Daily Mail en el que se hablaba de la retirada de la demanda de Katie Johnson ante el Tribunal Federal de Nueva York. En 2026, cuando las autoridades estadounidenses publicaron algunos documentos relacionados con el caso, entre ellos se encontraba uno que documentaba la primera denuncia de los abusos por parte de Katie Johnson. Se trata, básicamente, de un informe del FBI sobre el primer contacto que estableció uno de sus abogados. En un artículo de Deed Site, se afirma que los redactores descargaron el documento de la base de datos oficial el 31 de enero. Sin embargo, según el artículo, el documento desapareció de la base de datos pocos días después. A petición del periódico, el Ministerio de Justicia afirmó no haber borrado nada. El 26 de febrero, el documento volvió a estar disponible. Así que quizás se tratara simplemente de ocultar a posteriori algunos datos personales del escrito de acusación, si fuera necesario. O bien, en este caso, la cuestión es si el Ministerio de Justicia ha sido descuidado al gestionar los expedientes de Epstein, o si el gobierno de Trump está ocultando a propósito material que, al menos políticamente, aún podría suponer un peligro para el presidente. En marzo de 2026, vuelve a salir a colación el tema de Katie Johnson. En las redes sociales circulan publicaciones en las que se dice que Katie Johnson existió de verdad y que se investigó su caso. Al parecer, se aprovechó económicamente de una persona mayor. Todo lo relacionado con la acusación contra Katie Johnson sigue siendo bastante misterioso hasta hoy. Pero como la denuncia se presentó en relación con Epstein, tiene que aparecer en este video. También es posible que los hechos, tal y como los describieron Tiffany y Katie, nunca hayan ocurrido así. Como ya sabes, en este caso nunca se llegó a presentar ninguna acusación. Lo que queda son los expedientes y, sobre todo, las declaraciones de las dos. Cuando Trump sale elegido presidente, ya casi nadie habla de las acusaciones contra él y Epstein de abril de 2016. En febrero de 2017, Trump incorpora a su gabinete precisamente a una persona a la que ya conocemos bien de esta serie de videos, el exfiscal federal de Miami, Alexander Acosta. En la década de los 2000, tuvo un papel clave en la negociación del acuerdo entre Jeffrey Epstein y la Fiscalía. Ahora va a ser ministro de Trabajo, y sin embargo, en su comparecencia todavía tiene que responder a preguntas sobre el acuerdo con Epstein. Al parecer, da respuestas satisfactorias a las instancias pertinentes. Para el propio Epstein, el cerco se va cerrando poco a poco, ya que otra mujer presenta una demanda civil contra Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y 3 presuntos colaboradores, Sarah Ransom. En los años anteriores, había leído en la prensa las acusaciones de Virginia Giuffre, y también se había informado en la página de Facebook de su organización. Sarah ve reflejada en parte su propia experiencia en las declaraciones de Virginia. Por eso decide emprender acciones legales. En la demanda,
Sarah cuenta que Epstein la obligó a mantener relaciones íntimas entre 2006 y 2007, cuando tenía poco más de 20 años. Es decir, en el momento en que ya se estaba investigando a Epstein en Palm Beach y él había empezado a negociar el acuerdo con la fiscalía. Al principio, Epstein quería contratarla para supuestos masajes. A cambio, le prometió que le ayudaría a lanzar su carrera como diseñadora de moda. Ghislaine Maxwell le enseñó cómo darle masajes a Epstein. Pero ya durante el primer masaje, Epstein abusó de ella. Esto se repitió decenas de veces entre 2006 y 2007, tanto en la casa de Epstein en Nueva York como en su isla privada. Sarah también afirma que le permitieron vivir gratis en casa de Epstein y que le dieron un móvil y un servicio de chofer. Una vez intentó huir de la isla de Epstein. Sin embargo, un equipo de búsqueda organizado por Epstein la localizó rápidamente y la llevó de vuelta a la casa principal. En enero de 2007 la enviaron a un viaje a Sudáfrica para reclutar allí a jóvenes modelos que debían volver con Epstein. Pero Sarah se negó a hacerlo. En mayo de 2007 abandonó definitivamente Estados Unidos y con ello también a Epstein y a Maxwell, y ya no volvió. Además, en esta demanda afirma que Epstein le ordenó que mantuviera relaciones íntimas con personas de su entorno, entre otros con su abogado Alan Dershowitz. Además, Sarah afirma que Epstein y Maxwell la amenazaron con violencia física o con acabar con su carrera si no cumplía con sus exigencias en su mansión de Nueva York y en su isla privada del Caribe. Al igual que Virginia antes que ella, también cuenta que Epstein y Maxwell le quitaron el pasaporte. Al igual que con las acusaciones de Virginia, Dershowitz también rechaza las de Sarah Ransom. Aunque en los documentos se menciona que Epstein le ordenó que mantuviera relaciones íntimas con Dershowitz, no queda claro si eso ocurrió realmente. Dershowitz, sin embargo, se expresa con mucha claridad. Dice que ni siquiera conoce a Sarah Ransom y que nunca antes había oído hablar de ella. Dershowitz afirma que las acusaciones de Sarah Ransom probablemente las inventó su abogado, David Bowie, como acto de venganza personal contra él. Maxwell también rechaza las acusaciones y solicita que se desestime la acusación. Jeffrey Epstein, sin embargo, vuelve a aceptar un acuerdo extrajudicial. ...2017 también es el año del Me Too. Y eso es algo muy importante en este caso. No porque el movimiento tenga que ver directamente con Jeffrey Epstein, sino porque esa forma de entender las cosas, aún sin madurar del todo, pero en cualquier caso cada vez más extendida, que surge de la era del hashtag MeToo, ayuda a sentar las bases para lo que culminará en julio de 2019 con la detención de Jeffrey Epstein. Pero incluso el propio Epstein se da cuenta de que está cambiando la forma de abordar las denuncias de violencia sexual. Incluso llama a Brad Edwards para quejarse de que, con su trabajo, Edwards lo es pintando aún peor que a Weinstein, contra quien por aquel entonces surgían nuevas acusaciones prácticamente sin parar. Poco después, una clienta de Edwards le cuenta incluso un incidente que afecta tanto a Weinstein como a Epstein. Ella había estado con Epstein en París, donde él le dijo que le diera un masaje a un amigo suyo. Ese amigo era Weinstein. Al parecer, Weinstein se había comportado de forma inapropiada durante el masaje. Ella cuenta que salió corriendo de la habitación y se lo contó a Epstein. Epstein, de hecho, echó a Weinstein de la calle. Más tarde, Edwards le planta cara a Epstein con esta historia. Este lo reconoce, pero se presenta a sí mismo como el bueno. Esta historia sería, según él, una prueba de que no era tan malo como Weinstein. Al fin y al cabo, él había protegido a la mujer de Weinstein en esa situación. Que la mujer ni siquiera se hubiera visto en esa situación si no fuera por Epstein, parece que no se le pasó por la cabeza. Ese es también el periodo en el que Edwards y Epstein se reunieron en el Starbucks, y eso a pesar de, o precisamente porque, Epstein y Edwards todavía estaban en medio de disputas legales por aquel entonces. Todo esto se ha prolongado durante años. Al parecer, Epstein no contaba con que Brad Edwards se mantuviera tan firme. Edwards cuenta que, en algún momento,
Epstein le pidió que dejaran de comunicarse a través de abogados y que, en su lugar, se reunieran en persona. Así que se sentó varias veces con el agresor en el Starbucks. Y parece que Epstein intentó convencer a Brad Edwards de que todo el asunto no era para tanto. Epstein le dijo que la idea de que solo se pudieran mantener relaciones sexuales consentidas a partir de los 18 años era una tontería. Edwards, por supuesto, no está de acuerdo. Al mismo tiempo, Epstein le dejó entrever al abogado que podría causarle un daño considerable en su vida personal si no dejaba de perseguirlo penalmente. Epstein también le dejó claro una y otra vez en esa reunión que Edwards solo tenía que decir la cantidad de dinero que quisiera. Según Edwards, parecía que Epstein estaba dispuesto a pagar cualquier suma que él pidiera, con tal de que dejara de representar a las mujeres afectadas. De hecho, eso ya le había funcionado en el pasado. Ni siquiera puedo daros aquí un número exacto de las mujeres que, a lo largo de las décadas de 2000 y 2010, primero demandaron a Epstein y luego llegaron a un acuerdo extrajudicial con él. La documentación al respecto es muy confusa. Podrían ser unas pocas, podrían ser docenas o incluso más. Sin embargo, Brad Edwards, como abogado de renombre, está en una situación diferente a la de las mujeres a las que Epstein ha maltratado. No solo tiene la fortaleza necesaria, sino, sobre todo, los medios para mantenerse firme. Quiere que Epstein, al menos, retire las acusaciones que ha lanzado personalmente contra Edwards. Y, aunque cueste creerlo, eso es precisamente lo que pasa. Tras unos 10 años de disputas legales, Epstein cancela las citas judiciales ya fijadas y se muestra dispuesto a retirar su demanda. Epstein admite públicamente que intentó presionar a Brad Edwards con acusaciones falsas. Lo de la participación en la estafa de Ponzi era totalmente inventado. La declaración completa de Epstein sobre este asunto es la siguiente. Mientras el señor Edwards representaba a clientes contra mí, presenté una demanda contra él en la que le imputaba acusaciones que, como demuestran claramente las pruebas, resultaron ser totalmente falsas. La verdad es que su estilo agresivo de investigación y de litigio fue extremadamente eficaz y, por lo tanto, me supuso un problema. La demanda que presenté fue un intento irracional por mi parte de dañar su reputación profesional y de convencer al señor Edwards de que dejara de llevar casos en mi contra. No funcionó. A pesar de mis esfuerzos, siguió haciendo un trabajo excelente para sus clientes y, gracias a su incansable actuación, me hizo rendir cuentas. Ahora reconozco que me equivoqué y que las cosas que dije para dañar la reputación del señor Edwards como abogado litigante eran falsas. Pido sinceras disculpas por las acusaciones falsas e hirientes que lancé y espero que me perdonen por admitir mi mala conducta. Seguro que a Jeffrey Epstein no le hizo ninguna gracia firmar estas palabras, pero lo hizo. Por supuesto, a estas alturas solo podemos especular, pero en el fondo se trataba de que Epstein afirmaba que Edwards solo había representado a presuntas víctimas para ganar dinero. Probablemente lo decisivo aquí es que sí se trataba, de hecho, de las víctimas de Epstein. Porque para demostrar que Edwards no representaba a las mujeres por dinero, sino porque está convencido de que Epstein es un depredador en serie, las afectadas habrían tenido aquí, por primera vez, una oportunidad real de contar ante el tribunal las acusaciones contra Epstein y hacer públicas sus denuncias en un contexto jurídico. Justo antes de que empezara el juicio, Epstein se echa atrás y suelta esta excusa. Parece que era menos malo reconocerse a sí mismo como mentiroso que esperar a ver qué podían contar las afectadas en el juicio. Aún así, parece que Epstein, incluso en ese momento, allá por 2017 y 2018, todavía no tenía claro lo cerca que estaba ya su caída definitiva. Y eso que incluso le avisan de antemano. Una mujer llamada Julie K. Brown se pone en contacto con los abogados de Epstein. Es periodista en un periódico local de Miami y lleva desde 2016 investigando el pasado delictivo de su cliente. Nadie la toma realmente en serio, precisamente porque es una periodista local sin importancia. Pero Julie está tras la pista de algo increíblemente grande. Algo que va a cambiar todo el caso. En el próximo video de esta serie, hablaremos en detalle de cómo Julie Brown, en cierto modo, hizo posible que se reanudara la investigación sobre Epstein. Y lo hizo a tal escala que acabó siendo detenido en julio de 2019.
Así que, en la quinta parte de la serie, repasaremos el periodo que va desde el giro que impulsó Julie hasta la muerte de Jeffrey Epstein. Espero de verdad que volváis a ver esta parte. Por hoy, esto es todo. Hay algo que me gustaría saber. ¿Creéis que Katie Johnson existió de verdad o que fue un personaje inventado? No dudéis en escribírmelo en los comentarios. Espero que este video os haya resultado informativo. Si es así, dejad un me gusta o un comentario. Eso ayuda muchísimo al canal. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que veáis el video, y espero que nos volvamos a ver en el próximo video. Hasta entonces. Chao, chicos.